Nos da un tiempo para la sección de preguntas y de respuestas, si tienen alguna pregunta que hacer. Bien, maestro. Sergio, luego Germán y alguien más. ¿Quieres también? Allá, Neiva. Ok, en orden. Entonces, Sergio, Germán, Alex, Neiva y si Alex quiere. Adelante. El duelo es dolor, no se puede evitar. O sea, ver una persona que no sufra, que no se deprima, pues es, como decía, no se pueden hacer expertos en eso, ¿no? Pero hay de dolor a dolor, hay quienes se sumen y no salen, una depresión profunda, hay quienes lo saben sobrellevar. ¿Cómo sería el término medio, digamos, cómo sería un duelo normal? Para decirlo de una manera que no, tal vez no sea correcta, pero puede ser un duelo normal, porque sufrir no se puede dejar de sufrir. Es correcto, no dejamos el dolor. Sufrir es una opción y el dolor es algo que tenemos que vivir. De hecho, cuando el doctor Acero habla ahora de las tareas del duelo, se trata de efectivamente llevar a cabo una serie de cosas que podemos hacer perfectamente para llevar un buen duelo. El duelo que no se vive es un duelo que luego se complica. Por eso hablamos también de expresemos nuestras emociones, se vale llorar en familia, se vale hablar, se vale que el otro entienda que estoy viviendo un momento un poquito complicado, pero que es un momento que pasará. El duelo normal es algo que se vive como proceso, y es un proceso efectivamente que pasa. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Cada uno de nosotros es diferente. Y dependiendo de factores como el nivel del vínculo que tenemos con la persona, qué tantas cosas nos quedaron pendientes, cuánto de nosotros hay como compromiso con esa persona que se muere, la personalidad propia también es bien importante, cómo otros duelos iniciales vivimos. Por ejemplo, se muere la mascota, generalmente no le paramos bolas a eso, no prestamos atención debida, y es casi siempre el primer duelo formal de los niños, porque su primera responsabilidad casi siempre está con una mascota. Entonces los papás decimos, vamos a entregarle para que aprenda a cumplir unos horarios, entregar unos alimentos y demás. Resulta que la mascota se muere y se ha convertido en su ser querido. Luego entonces a veces pensamos que reemplazándola con otra tenemos. Y la falta de enseñarle más bien cómo afrontar debidamente a ese niño una pérdida, un cambio de colegio, un cambio de ciudad, cuando los papitos se separan, todo eso, pues de esa misma manera afrontamos ya de adultos los duelos. Entonces aquí cuando hablamos del duelo normal, hablamos más bien de hacer caso, de hacer un proceso, de expresar, de aprender a hablar, de aprender a compartir en familia, con nuestro entorno. Eso permite que el duelo se lleve de mejor manera y prontamente podamos salir de esa situación. En familia. Sí, correcto. Y en familia. La red más importante que tenemos para apoyarnos es la familia. Adelante, Germán. Aprovechando que están ustedes aquí en México, en nuestro país acabamos de pasar un proceso bastante doloroso con 2 terremotos que desgraciadamente ocurrieron, muertes colectivas, muertes inesperadas y sobre todo algo que nos llevó a vivir en carne propia, como son las pérdidas de niños en el colegio Repsamen. ¿Cómo sobrellevar esta situación que nos tocó a todo México? Digamos que en general los duelos más difíciles de procesar son los que se suscitan en circunstancias como estas, es decir, en circunstancias inesperadas. Y fijémonos que en medio de esas circunstancias inesperadas hay como unos niveles más dolorosos que otros. Digamos, a todos nos duele la partida de un ser querido que haya podido fallecer en esas circunstancias siendo un adulto, pero todavía nos duele más, nos sensibiliza más, nos impacta más la muerte de un niño, porque estamos, así sea regañadientes, dispuestos a aceptar que un adulto fallezca, pero un niño no, porque rompe lo que nosotros entendemos como el ciclo normal de la vida. Pero digamos que así como se hace un duelo individual, las sociedades también tenemos que hacer duelos. Y lo importante es que nosotros entendamos que en estas circunstancias, por ejemplo, los terremotos nos enseñan a nosotros, y eso es lo que debe suceder,
cómo sacamos una nueva sociedad, cómo construimos una nueva familia a partir de la tragedia. Lo que buscamos a través de un proceso de duelo es que nos volvamos comunidades o sociedades resilientes, es decir, comunidades que entendamos que hay cosas que son inevitables, pero de eso que es inevitable nosotros podemos construir cosas para prevenir, para trabajar, para rehacernos, para reconstruirnos. Yo pienso que México está ante un reto, y es el reto de reconstruirse como sociedad, como una sociedad. Miren que en medio de la tragedia, algo muy bonito, por lo menos desde los que estábamos fuera de México, pudimos percibir. Se critica mucho a los jóvenes, a los millennials, como muy encerrados, como muy egoístas, pero algo aprendíamos nosotros desde fuera, y es que uno de los grupos que más apoyó, que más estuvo ahí, que más estuvo tratando de hacer cosas, fueron los jóvenes. Es decir, ahí estamos aprendiendo cosas sobre nosotros, sobre el tipo de sociedad que puede surgir a partir de circunstancias tan graves, tan críticas como estas, y es, miren que nosotros podemos sensibilizarnos, mirar más allá de nosotros mismos, y eso es resiliencia, y pienso que un país como México tiene que mirar hacia eso, a descubrirnos que somos una sociedad con recursos, una sociedad que puede hacerle frente exitosamente a las tragedias de la vida y que podemos reconstruirnos y salir fortalecidos. Gracias, Solo. Y bueno, Alejandro Robledo. En este caso, por ejemplo, en estos meses, lo que es el otoño, noviembre, diciembre, es cuando pues, más aumenta el registro de personas, por ejemplo, que se suicidan aquí en Estados Unidos, sobre todo prácticamente en municipios del sur del estado, Cajeme. Bueno, es necesario, por ejemplo, cómo llevar esa forma para que los legisladores, en este caso, tengan una forma de iniciativa de que todas estas personas que necesiten un tipo de ayuda, sea precisamente ya legislable dentro de, ya que se normalice como ley. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, digamos que el suicidio es un elemento que nos ha suscitado grandes retos y grandes aprendizajes a los que trabajamos en acompañar en el dolor y el sufrimiento. Dos estadísticas, sí, en efecto, anoche estaba mirando y las estadísticas de ustedes dicen que hay más o menos al año, por lo menos el año pasado, 23.000 muertes violentas. Seguramente entre esas 23.000 muertes violentas que hubo en 2016, muchas de ellas se deberán a suicidio. Los índices internacionales sobre suicidio nos dicen que los picos fuertes de personas que se quitan la vida están, por ejemplo, entre los 14 y 24 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, pienso que tenemos que trabajar en legislaciones, sobre todo en legislaciones que nos ayuden a reinventar, por ejemplo, la forma en que estamos educando a nuestros niños y jóvenes. Estamos educando a nuestros niños y jóvenes a ser competitivos. Les estamos diciendo desde muy pequeños en el colegio y en la familia que todo lo que tú te propongas lo puedes lograr, y a veces eso no es tan cierto. Lo que tendríamos que hacer, y eso lo estamos proponiendo nosotros, es enseñarle a los niños y jóvenes que el dolor es parte de la vida, y nosotros los adultos tenemos que convertirnos en maestros, más que en palabreros, en maestros de vida, para enseñarles cómo se afronta una pérdida. ¿Qué es lo que pasa con los niños y jóvenes? Que si no les permitimos tener contacto con el dolor y el sufrimiento, y les mostramos que el dolor y el sufrimiento, bien asimilados, no enamorándonos del dolor y el sufrimiento, bien asimilados, son parte de la vida, nos enseñan cosas, nos permiten desplegar recursos que antes no teníamos. Si no les mostramos eso a los jóvenes, va a suceder que cuando ellos vivan un evento doloroso, les va a parecer que ya la vida no tiene sentido. Entonces tenemos que cambiar el discurso de tú todo lo puedes, todo lo que te propongas, para decirles no. En la vida hay dolores, el dolor es parte de la vida, pero también los seres humanos somos capaces de rehacernos, de reconstruirnos, de descubrir a partir de los eventos dolorosos recursos que antes o no reconocíamos o de los cuales no éramos conscientes, y eso nos puede ayudar a enfrentar las adversidades, entendiendo que el suicidio es prevenible, y mostrándoles a ellos que nunca están solos. Aquí el problema del suicidio en general, una persona que no ve salidas y que además se siente aislada, sola, no comprendida. Sobre eso tenemos que trabajar tanto en el entorno educativo como en la familia. Acá, ahorita que explicaba los niños jóvenes, los niños llevan más en ese proceso de duelo, o sea,
porque me ha tocado ir a funerales donde los niños juegan y al rato lloran y luego vuelven a jugar. ¿Cómo llevan ellos? Bueno, digamos que lo que sucede es que los niños, dependiendo obviamente de la edad, no tienen la conciencia que tenemos los adultos de que la pérdida es irreversible, pero además los niños no han construido lo que hemos construido los adultos a veces insanamente, que son apegos. Entonces, digamos, un niño empieza a sufrir cuando ve a un adulto procesar un duelo sufriendo. Claro que el sufrimiento es parte de la vida, pero nosotros podemos mostrarle a los niños que a pesar de las lágrimas que está bien, a pesar del sufrimiento que está bien, tenemos esperanza. Lo que, por ejemplo, queremos hacer desde la unidad de duelo de roles funerales es mostrar eso, que se puede hacer un duelo no exclusivamente desde el dolor, sino desde la esperanza y convertir esa experiencia en una experiencia de crecimiento. Y los niños son buenos maestros en eso. Si a los niños no les ocultamos el sufrimiento, ellos al contrario nos muestran que buscan apoyo, que pueden expresar lo que están sintiendo, y desde ahí incluso los niños son buenos acompañantes en duelo para los adultos. Tenemos que darles esa oportunidad y seguramente eso es lo que va a hacer que cuando esos niños crezcan vivan el duelo de una manera diferente. Gracias. Ahorita se hablaba de los suicidios, de las muertes violentas, hay quienes por cuestiones de salud, de enfermedad, pierden la vida. ¿Qué tipo de duelo es más difícil? Cuando es inesperada la muerte, cuando es una muerte violenta, impactan las circunstancias en las cuales se pierde un ser querido, y cuáles serían las etapas del duelo en sí. Bueno, digamos que entre niveles de dolor hay también formas de enfrentar ese dolor. En general, una muerte inesperada va a ocasionar un duelo complicado, difícil, no necesariamente patológico. Pero también uno tiene que entender que las muertes inesperadas pues nos sorprenden y tal vez tengamos que hacer un buen tiempo para podernos ajustar a lo que ocurrió. Pero por supuesto, una de las cosas difíciles que puede ocurrir es que una persona se quite la vida. Todavía más inesperado y todavía más complejo de asimilar, porque los que estamos alrededor nos sentimos de alguna manera culpables en que no fuimos capaces de enganchar a una persona hacia la vida, o no fuimos capaces de mostrarle que la vida valía la pena ser vivida. Para todos esos casos, de todos modos, lo que la persona requiere es un espacio de expresión, de acompañamiento, de acogida, de no juicio, de no juzgar lo que una persona hizo o dejó de hacer. Claro que una muerte violenta, por ejemplo un homicidio, es muy difícil de asimilar porque implica que tengamos que aceptar que alguien se abrogó el derecho de quitarle la vida a otro, y eso nos crea una sensación de injusticia y eso nos puede complicar hacer un proceso de duelo. Todo eso nos llama la atención para decir necesitamos mucho más espacios como estos. Voy a volver a citar la cifra que dije antes. Si tenemos o tuvimos el año pasado en México 23.000 muertes violentas, y si por encima pensáramos en que cada una de esas personas que falleció violentamente tenía por lo menos, voy a ser muy cauto en las cifras, tenía por lo menos 10 personas afectivamente cercanas, estamos hablando de 230.000 personas en duelo. ¿Cuántas personas estamos atendiendo en unidades de duelo? ¿Cuántas personas se están